en que nos programan durante cierta cantidad de años y después el resto de la vida es trabajar en desprogramarse. Y entonces siento que estoy en remodelación permanente. Estoy quedando muy linda, pero estoy en remodelación. Y también en ese camino del deber ser al ser, del tengo al elijo o del tengo al quiero, no debo llevar demasiados años, pensaba cuántos eran, como trabajándome conscientemente desde el amor propio, que creo que es un tema que además para lo femenino, y no hablo de las mujeres, sino de lo femenino, es muy difícil de trabajar, porque hay que traspasar un montón de barreras. Y pensaba que no deben ser más de 8 o 9 años. A mí hace 8 o 9 años más o menos me sacaron todos los naipes de la vida, todo lo que un ser humano se puede apoyar, desde lo afectivo, lo económico y un montón de otras cosas. Y esa reconstrucción desde ese lugar ha producido una Pilar Sordo muy distinta a las que se hubiera sentado aquí hace 20 años atrás. Ni siquiera sé si soy la misma de ayer, digamos ya, pero si bien mantengo lo que yo llamo habilidades tronco, que son las habilidades que uno recuerda de niña y dice, sí, yo de niña era así y ahora también sigo haciendo así, hay un montón de habilidades y cosas mías que se han ido modificando. Por eso siento que hoy yo estoy en un momento de mi vida en el que estoy empezando de nuevo. Tengo la sensación de que se me abren caminos que me tienen muy seducida. Yo siempre digo que hay que cambiar el miedo por curiosidad, porque si uno no cambia el miedo por curiosidad, uno no avanza. Y cuando uno se coloca en actitud de curiosa, se coloca en actitud de niño. Por lo tanto, todo se transforma en una fiesta. Y creo que estoy en un muy, muy buen momento de mi vida. Muy en paz, muy deseosa de todo lo que siento que se me va a venir encima o que me va a llegar. Así que esta es la mujer que tienen al frente, a la que le pueden preguntar lo que quieran. Hola Pilar, tú comentas a menudo que el gran tema al que nos enfrentamos hoy en día es la pérdida del sentido ante la vida. ¿Cuál es para ti el sentido de la vida? Bueno, gracias. La verdad que en la última investigación, esto fue durante y post-COVID, me refiero a la época más cruda del proceso, empezamos a trabajar, valga la redundancia, en los grupos de trabajo, con personas que se estaban empezando a hacer muchas preguntas. Yo creo que una de las cosas que deja la pandemia es que la gente se está preguntando muchas cosas que antes de la pandemia no se preguntaban y que tiene que ver con el sentido de la vida, con el para qué. ¿Para qué me levanto? ¿Para qué tengo la pareja que tengo? ¿Para qué vivo donde vivo? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué como lo que como? Y eso ha ido generando en un grupo importante de la humanidad una hiperreflexión sobre el sentido de trascendencia de la vida. Esto lo produce siempre lo que yo llamo la conciencia de muerte, que es que cuando se nos acerca la muerte, adquirimos conciencia de muerte y eso nos da conciencia de vida en forma automática. Y por lo tanto me hace valorar la vida. Nos hace colocarnos en el sentido de trascendencia, en algo que, si alguien aquí no sabe, perdón por la mala noticia, pero todos nos vamos a morir. Si les liquidé la semana, lo siento, pero entonces como yo sé que me voy a morir, el cómo vivo es lo central. Y da la sensación, de acuerdo a lo que son mis investigaciones, que es de lo que yo puedo hablar, que no sabemos vivir, que estamos atrapados en muchas cosas, en lo económico, en el deber ser, en alejarnos de nuestra existencia. Y a mí me pasa hoy que siento que la psicología como ciencia ya no da abasto para explicar lo que le pasa al ser humano, quedó chica. Entonces, los psicólogos, que es lo que yo vengo haciendo ya hace 1 año y medio, vamos a tener que girar y empezar a estudiar algo que en la facultad no nos enseñaron, que es lo que tiene que ver con la psicología espiritual, que es agregar a la psicología como ciencia el tema del propósito de la vida. Hoy día la cantidad de gente que tiene 40 años
y que está como recién saliendo de secundaria, preguntándose qué quiere hacer los próximos 40, es enorme, 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 enorme. Así como la gente que está a lo mejor dejando Madrid o Barcelona para irse a vivir a pueblos más chicos y está dejando ciudades grandes porque quiere una vida distinta. Ahora, para eso se requiere mucho coraje, pero tiene que ver con entender que el sentido de la vida es descubrir tu propósito, que puede cambiar también. Mi propósito, yo tengo un propósito tronco, digamos, que lo tengo desde los 7 años, que es ayudar a la gente. Mi capacidad de servicio está desde los 7 años marcada en mi vida y tengo hasta una imagen que lo recuerda, que es yo vendiendo a los 7 años afuera de mi casa en una mesita vasos con jugo a unos deportistas que salían de hacer deporte, porque al frente de mi casa, yo nací en el sur de Chile, en una ciudad que se llama Temuco, estaban estudiando, tenía una universidad al frente, entonces yo les regalaba jugo o a veces los vendía. Y ese dinero se lo llevaba a un asilo de ancianos que quedaba a 15 cuadras de mi casa, desde los 7 años. Entonces ese es mi propósito tronco. Pero claramente ese propósito tronco hoy a mis 57 es muy distinto cómo lo vivo a cómo lo vivía a los 30. Entonces creo que estamos todos invitados a descubrir nuestro propósito en este instante, en este momento de la vida, que a lo mejor no es el mismo propósito que por el cual eduqué, a lo mejor fui a la facultad, me recibí de algo y descubro que mi propósito es otra cosa. Y por eso que hoy día se exige tanta honestidad con uno. Yo siento que hoy es un tiempo en la humanidad donde lo más importante es no traicionarse y no mentirse. Creo que eso se paga muy caro en esta humanidad hoy, muy, muy caro. El autoengaño tiene alto precio. A diferencia de lo que podía haber sido hace años anteriores, donde se podía convivir con el autoengaño sin demasiado costo ni psicológico, ni emocional, ni mental, digamos. Entonces creo que el propósito de la vida hay que buscarlo, hay que entender cómo queremos y por qué queremos ser recordados. Creo que llegó el momento de pensar en el legado. ¿Qué vamos a dejar? Incluso en términos de la educación con nuestros hijos, hoy día es súper clave, porque la respuesta es lo que me determina la forma en que los voy a educar. Entonces me parece que es un tema central. ¿Qué vamos a dejar? Me parece que hoy día ese sentido de trascendencia pasa a ser relevante. Hola Pilar, en tu libro Del amor propio al amor al otro hablas de las dimensiones del amor, especialmente del amor propio. ¿Cuáles son y por qué hay que cultivarlas? El concepto de amor propio no es muy nuevo, no debe tener más allá de unos 10 o 15 años. Antes se hablaba de autoestima. Y cuando se empieza a trabajar el amor propio hay que entender que esto se complejiza un poquito más. Y por lo tanto descubro en una de las investigaciones 4 dimensiones. ¿Y por qué hablo de dimensiones y no hablo de etapas? Porque no son secuenciales, sino que es una especie como de mandala que se interrelaciona y se mueve entre sí mismo, donde una afecta a todas y todas afectan a una. Entonces planteo 4 dimensiones del amor propio. Una es el autoconocimiento, yo no puedo querer algo que no conozco, pero hay que entender que esa descripción del autoconocimiento es una descripción en el presente, es una descripción desde el hoy, porque lo que conozco de mí hoy no es lo mismo que probablemente conocía hace incluso 15 días atrás. Y en general nosotros somos todos educados en un pensamiento en una forma de pensar que yo creo que nos ha hecho mucho daño, que es el pensamiento binario, que es suponer que tenemos entonces defectos o virtudes, ¿no? O cosas buenas o cosas malas. Y yo creo que hoy día el tema es un poquito más complejo. De hecho, cuando yo trabajo el autoconocimiento con la gente que está en los grupos de trabajo, les hago hacer el juego de cómo ellos se autodefinirían y el casi 100% de la gente toma una hoja y hace una línea en la mitad. Entonces a un lado coloca las cosas que le gustan y al otro lado las cosas que le disgustan de sí mismos. Y esa fórmula ya quedó antigua y ya no funciona. Entonces la fórmula nueva tiene que ver con colocar en una hoja, al centro de la hoja, todas tus características. De esas habilidades o cosas tuyas vas a encontrar lo que yo llamo habilidades tronco. Aquellas que evocas hace los 7 años y hoy día a los 57 y las tienes igual. Van a aparecer seguramente en esa lista. Pero, como no todo puede ser tan simple, esas listas tienen 2 dimensiones que hay que descubrir, que es el aspecto luz y el aspecto sombra de esa característica. Te pongo un ejemplo conmigo.
una de mis habilidades troncos es la generosidad. Entonces todos ustedes te están pensando y diciendo, qué linda la Pilar. Porque todos ubicaron esa característica en el lado de lo positivo, digamos, automáticamente. No tengo que decirlo yo. Sin embargo, en el aspecto luz, la generosidad es una muy linda característica, porque evidentemente me coloca al servicio de los otros y eso tiene muchas consecuencias positivas. Pero en el aspecto sombra, la generosidad, casi me mata hace un año atrás, porque producto de la pandemia yo llevo 25 años acompañando gente a morir, que yo le llamo a cruzar el puente. Y producto de la pandemia hay un reconocimiento que me dio la Fundación de la Felicidad, que depende de Naciones Unidas. Entonces llegué a un momento en el que yo contuve 800 muertes en 15 días, preparando ritos de despedida, acompañando gente que estaba en el proceso. A eso agréguenle además la dimensión de los cambios de horario. Por lo tanto, mucha gente cuando estaba en Chile durmiendo, yo estaba despierta porque estaba acompañando a alguien en Tokio, por ejemplo, que no se me olvida más esa persona que era un venezolano. Bueno, y eso me produjo 2 alteraciones cardíacas súper complicadas, por ser muy generosa, por no tener la capacidad de decir que no. Entonces, la generosidad tiene un aspecto luz y un aspecto sombra. Te nombro otra característica mía, que es ser obsesiva. En el aspecto luz, me ha permitido escribir 13 libros, esa característica. Y en el aspecto sombra, me ha hecho sufrir un montón. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar mi autoconocimiento desde esa mirada, ya no hay características positivas o negativas, hay características. Y yo tengo que descubrir si voy a elegir sacar la luz de esa característica o me voy a caer en el aspecto sombra de esa característica. Y eso es para cualquier habilidad que ustedes descubran de sí mismos. Una vez que yo trabajo este autoconocimiento, paso a la segunda, que es la autoaceptación, donde acepto eso que acabo de, entre comillas, conocer o descubrir en mí. Y eso podría parecer sencillo, pero la verdad que dado los mandatos que nosotros tenemos, hay mucha gente que tiene muchísima dificultad para descubrir sus luces y sobre todo para poderlas decir. Porque si yo digo, por ejemplo, que soy generosa, hay gente que podría pensar que yo estoy siendo vanidosa. ¿Cómo ella dice así tan libremente que es una buena persona, por ejemplo? Yo siento que soy una buena persona, trabajo todos los días para eso. Pero eso puede ser catalogado socialmente como prepotencia, como soberbia, sobre todo en las mujeres, mucho más que en lo masculino, por lejos. Entonces no es tan fácil aceptar las luces. Y aceptar las sombras a veces es más fácil todavía que aceptar las luces. Porque estamos entrenados para saber lo que nos cuesta, lo que hacemos mal, todo el mundo nos educa en el no, no te caigas, desde los niños saben mejor lo que hacen mal que lo que hacen bien. Entonces, autoaceptar parece simple, pero no es tan simple. Hasta ahí, con el autoconocimiento y la autoaceptación, yo estoy en la autoestima. Y ahí yo puedo decir, a mí la Pilar Sordo hoy día me cae bien, o me caigo mal, digamos, dependiendo de esa conclusión. Para pasar al amor propio necesito 2 variables más, que son el autocuidado y la autoprotección. Y el autocuidado, probablemente si yo les preguntara a ustedes si se cuidan, a lo mejor muchos van a decir que sí, porque me van a decir, sí, Pilar, yo como saludable, voy al gimnasio, no sé, pues me arreglo el pelo, me afeito cada cierto tiempo. Claro, y eso es autocuidado, sin duda, pero nosotros tenemos que cuidar los 4 cuerpos que tenemos. Así que si pensaban que tenían problemas con uno, están en el horno porque tienen 3 más. Primero está el cuerpo físico, que es al que yo tengo que hacer descansar, sentir que es como el templo de mi alma, por lo tanto lo cuido, lo alimento sano, lo hago descansar, lo mimo en la medida de lo posible, intento verme lo mejor posible. Después está el cuerpo mental y el emocional, que están en un solo cuerpo, donde en el mental están todas las creencias que nosotros aprendimos, todas los eslogan que conducen o dirigen nuestra vida, que a veces ni siquiera son conscientes, y que yo tengo que aprender a observar, preguntarme si me quitan paz, y si me quitan paz tengo que modificarlos. Y está mi cuerpo emocional, que tiene que ver con que yo todas las noches me debiera preguntar si hoy tuve ganas de reír, ¿me reí? Si tuve ganas de llorar, ¿lloré? Si tuve miedo, ¿dije que tuve miedo? Si me enojé con algo, ¿pude expresar ese enojo?
Ese es un mínimo chequeo emocional que uno debiera hacer todas las noches antes de dormir. Porque el cuerpo habla lo que la boca calla. Por lo tanto, si me contuve, no dije o no expresé, en algún momento mi cuerpo físico va a ser el que lo va a tener que manifestar de una u otra forma. Después está el tercer cuerpo, que es el energético, que es esa sensación de llegar a un lugar y decir, oye, aquí hay mala energía. Ese cuerpo energético las mujeres lo podemos percibir mucho más fácil. Y les pongo un ejemplo cotidiano que es un clásico. Pues supongamos que yo estoy acá y estoy con mi pareja. Y aparece un tercero. Ese tercero lo conoce mi pareja, yo no lo conozco. Se conversa entre los tres. Se va ese tercero. Mi pareja me pregunta, ¿qué te pareció? Y yo le digo, simpático. Y él me mira extrañado y me dice, ¿pero cómo? Me dice, un tipo súper confiable. Estamos empezando incluso a contratarlo dentro de la empresa porque, no sé, tiene unos antecedentes increíbles. Y ahí viene la clásica frase femenina. Mira, no me preguntes qué es, pero hay algo que a mí no me termina de cerrar. Y cuando ese personaje liquida a mi pareja con algo, la clásica frase femenina es, yo te lo dije. Ahora, esa intuición a las mujeres nos funciona mucho mejor con lo externo que con lo interno. Porque una de las consecuencias del modelo patriarcal es que nos cortaron la intuición. Nos cortaron el cable y nos dijeron, no, cada vez que ustedes escuchen el alma están locas. Nosotros les vamos a decir, lo masculino, les vamos a decir cuando ustedes estén bien. Entonces yo digo, a mí me están siendo infiel. Aquí, lo siento aquí hay algo que me pulsa y me dicen que algo está pasando en mi pareja. Por lo tanto, el gran trabajo de lo femenino en estos tiempos es volver a conectar con ese cable. Es volver a conectar con la intuición, es volver a no dudar de lo que yo aquí en el centro de mi pecho, que es donde se supone que se deposita el alma, siento. Y por lo tanto tengo la obligación de cuidar esas energías, lo masculino y lo femenino. Si yo voy a un lugar donde cada vez que salgo de ahí tengo la sensación de estar como si me hubiera pasado un camión por arriba, o voy a ver una tía y cada vez que veo a esa tía termino con dolor de cabeza, yo tengo que entender que eso es un daño a mi cuerpo energético. Después está el cuarto cuerpo, que es el astral, que es el que me permite el contacto con lo superior. Por lo tanto, yo tengo que cuidar esos 4 cuerpos. Y después está la autoprotección, que es la cuarta dimensión, que tiene que ver con la capacidad para poner límites. Aprender a decir que no, habilidad que cuesta mucho más en el mundo de lo femenino que de lo masculino, por un exceso de definición de lo que nos enseñaron que era ser noble, y parece que el ser noble implica nunca decir que no. Entonces, si yo empiezo a decir que no, me vuelvo egoísta. Por eso que desarrollar amor propio tiene un costo alto. Desarrollar amor propio y aprender a amarse implica tener mucho coraje, porque hay un montón de gente que me va a dejar, que me va a encontrar loca, que me volví egoísta, que me transformé. Y a veces incluso trabajar amor propio implica un camino bastante solitario, pero que a mi juicio, si uno trabaja esas 4 dimensiones, vale la pena vivirlo. Hola, Pilar. Para muchas personas, hablar de lo espiritual suena a algo místico y alejado de la realidad. ¿Qué es para ti lo espiritual? La espiritualidad para mí tiene que ver con el sentido de trascendencia de las cosas. Tiene que ver con el para qué. No tiene que ver con lo religioso, ni con una religión determinada, pero la espiritualidad trasciende lo religioso. Se puede servir de ella, pero no... En realidad podría decir que incluso no la necesita. Si yo en la medida en que logro trascender y logro preguntarme el para qué las cosas son, el por qué pasó algo determinado que dentro del curso de mi razón no tiene explicación, si yo trabajo la espiritualidad, le voy a encontrar un sentido, le voy a encontrar un mensaje, algo que se me presenta frente a la vida y que mi cabeza, con mi educación y el formato con el que fui educada, no lo logre explicar. Va más allá de las emociones también la espiritualidad, trasciende lo que siento. Yo diría que tiene más que ver con la intuición, con ese pálpito de sentir algo que aparentemente no tiene, o sea, no que aparentemente, no tiene explicación concreta, física o tangible. Y a mí me parece que hoy la humanidad está, sobre todo el mundo occidental, para el cual estos conceptos han sido más nuevos que para el oriental,
que los vienen ya hace millones de años, se está abriendo a entender que hay una fuente de información distinta, nueva, y empezando a creer también en eso. A mí me seduce mucho ver cómo en la medicina, por ejemplo, se han ido incluyendo dentro incluso de los tratamientos a ciertas enfermedades, la medicina alternativa, donde ya los médicos pueden hablar de distintas formas alternativas de curación que antes era impensado. Se sentía casi como una especie de brujería en el mal sentido de la palabra. Y también me gusta mucho visualizar a la psicología más receptiva o abierta a lo que psicólogos antiguos como Víctor Frank o que hablaban del trauma del nacimiento y otras cosas, venían hace rato hablando de espiritualidad y en algún momento por nuestros modelos económicos y políticos de nuestra vida eso se fue cercenando y cortando. Creo que el reencontrarnos con la espiritualidad como una realidad o forma de conocimiento es reencontrarnos con nosotros mismos, es volver al ser y dejar de mirar solo el tener y el hacer, que son las grandes dos fuentes que nos enseñaron como causas de identidad. Hola Pilar, una preguntita. Sé que tienes rituales para comenzar bien tu día. ¿Podrías contarnos algunos de ellos? Cuando me funcionan y los hago. Lo que pasa es que el tema de los rituales matutinos tiene que ver con algo que ha descubierto la ciencia no hace mucho tiempo, que es que a qué dedicas tus primeros 20 minutos del día te va a determinar la energía y la conciencia con la que vas a transitar el resto del día. Y cuando uno analiza esos primeros 20 minutos, uno descubre con terror que lo primero que hacemos es agarrar el celular o prender el televisor, conscientemente y voluntariamente, eso es lo absurdo, para solo recibir malas noticias, electivamente, digamos. Y eso naturalmente determina no solo tu estado anímico, sino que también tu estado vibracional para poder transitar el día. Y hoy, desde la ciencia, yo puedo medir si estoy en estado vibracional alto o bajo. Las vibraciones bajas son el miedo, la vergüenza, la culpa, la rabia. Las altas son la gratitud, la prosperidad, la abundancia, la alegría. Por lo tanto, el cómo yo elijo partir el día desde esas vibraciones o desde esa actitud positiva pasa mucho por lo que pienso acerca de mí cuando el día parte y lo que de alguna manera empiezo a hacer. Entonces, bajo ese punto de vista, yo lo primero que hago o aprendí a hacer cada vez que despierto es dar las gracias. Es lo primero que hago. Después intento tener 3 frases mentales, todo esto antes de bajar de la cama, ¿no? 3 frases que hablen de mí, que sean positivas, optimistas y cariñosas acerca de mí. De ahí bajo, digamos, me levanto. Todavía no he tomado el celular, independientemente que se me dan las manos, y llevo mucho tiempo practicándolo, pero se me dan las manos por agarrarlo. De ahí intento hacer algo de meditación, que aprendí a meditar, o sea, estoy aprendiendo a meditar, en realidad aprendí, es muy... Nadie aprende nada, nadie se recibe ni se titula de nada en la vida, pero estoy aprendiendo en ese proceso. A veces he intentado armar una rutina de ejercicio que me ha costado un mundo porque por mi tema cardíaco que tuve el año pasado, cada cierto tiempo parto con entrenamiento y me lo suspenden y parto. Estoy aprendiendo así ya, pero clase número 1, -4, a hacer yoga. O sea, hacer posturas de yoga, porque la yoga tiene muchas cosas, la meditación, la respiración, las posturas, las afirmaciones, todo eso es yoga. Independientemente de lo que yo pueda hacer o decirte, yo creo que lo importante es tener conciencia de qué hago durante esos primeros 20 minutos, en términos de rutina diaria, pero sobre todo qué pienso durante esos 20 minutos. El ir observando los pensamientos es asombroso. Yo lo único que puedo decir es que yo me asombro de mí, en el cómo uno se sabotea, se aparecen frases que yo digo, ¿por qué estoy pensando esto? O sea, si yo sé que además no me hacen mal, ¿para qué me conecté con esa sensación? Parte toda una cosa que yo llamo exceso de futuro en el manejo del tiempo, que es no estar donde estamos. Entonces, cuando te duchas, no estás en la ducha, no estás sintiendo el agua porque ya estás pensando en qué te vas a poner. Cuando ya te estás vistiendo, tampoco estás pensando en qué te vas a poner, sino en qué lo que vas a hacer. Cuando estás desayunando, estás pensando en qué vas a hacer cuando salga. Entonces, nunca estamos donde estamos.
Y trabajar esos 20 minutos para aprender a estar en el presente, a mí me parece que es un tremendo ritual. Cada persona tiene que encontrar su propio sistema para poder estructurar estas rutinas a la realidad de lo que cada persona puede practicar. Digamos, es distinto también a alguien que tiene niños, que tiene un bebé recién nacido, ¿cómo hace? Entonces, al final, yo lo que propongo es que se tenga conciencia que los primeros 20 minutos determinan tu día y qué vas a elegir hacer en esos primeros 20 minutos, independiente de la realidad que tú tengas, pero por sobre todo, qué vas a elegir pensar en esos 20 minutos. Hola, Pilar. Me gustaría saber cómo podemos vencer nuestros miedos del día a día para poder vivir más tranquilos y al final deshacernos de las expectativas y el que dirán de los demás. Lo primero que yo creo que tenemos que tener capacidades es darnos cuenta cómo estamos o qué pensamos frente a ese día a día. ¿Cómo descubro eso? Descubriendo 2 enfermedades que yo definí en la penúltima investigación, que es el exceso de futuro y el exceso de pasado. Que el exceso de futuro es la imposibilidad absoluta de estar en el presente y de ir un paso más adelante de donde estás. Es como si yo pensara qué voy a hacer después de estar aquí en este plató, digamos. Cuando yo visualizo el futuro, siempre mi cuerpo se va a contracturar y se va a apretar, porque generosamente me protege de mi pensamiento. ¿Por qué? Porque mi pensamiento siempre es negativo. Cuando se aprieta mi cuerpo físico, lo primero que se aprieta es el sistema respiratorio. Y al apretarse el sistema respiratorio, se genera angostura respiratoria y por eso se llama angustia. La angustia viene de la angostura respiratoria. Cuando mi aparato respiratorio se aprieta, yo lo que hago automáticamente es empezar a suspirar. Me vuelvo la reina del suspiro. Todo el rato, porque siento que me falta aire. Que efectivamente me falta porque tengo apretado mi sistema respiratorio. ¿Qué genera esa angustia? Es mi pensamiento futurista. ¿Cómo se manifiesta la angustia? Quieta, en absoluto rigidez corporal. Te pongo un ejemplo. Hay un acto, nosotros los seres humanos tenemos muchos actos, pero les voy a contar 2, que son autogenerados y que deben ser las autotorturas más idiotas que somos capaces de generar los seres humanos. El primer acto autotorturante es que suena tu despertador y tú dices 5 minutos más. Que es absolutamente elegido, se supone que es consciente. Ahora, si alguien de ustedes me dice que ha dormido esos 5 minutos, que esos 5 minutos han sido relajadores y que no han pensado mientras están en esos 5 minutos en todo lo que tienen que hacer durante el día, o sea, viven el día antes de levantarse, por favor avísenme cuando esto termine porque los voy a nombrar hijos ilustres de mis investigaciones. Esos 5 minutos son absolutamente torturantes. Lo único que uno hace es planificar todo lo que va a venir en el día y como ya te quedaste 5 minutos más o 10, entonces empiezas a eliminar cosas. No me voy a lavar el pelo hoy. No, porque ya no alcanzo, porque estuve 10 minutos, entonces el café, que yo tenía planificado tomármelo tranquila en mi casa, no, me lo voy a tomar en el trabajo. Entonces ya no tomé café, tampoco me lavé el pelo, entonces ya salí malhumorada porque el pelo lo tengo sucio. Y eso sigue estando en no movimiento, yo sigo acostada. Mientras hago todo esto, sigo acostada, rígida. Por eso es que con la angustia no se come nada, pues no entra ni el agua. La otra versión del exceso de futuro es la ansiedad, que se vive absolutamente en forma inversa. Se vive en absoluto movimiento, con mucha inquietud motora, donde se te olvida y se te pierde todo, donde tienes la sensación de que tienes un hoyo adentro de la panza que tienes que llenar con algo. Entonces vas al refrigerador, lo abres, dices quiero comer algo, después dices no tengo hambre, lo cierro. Después no sabes cómo, pero tienes un pan dentro de la boca que no tienes idea cómo entró, porque no te acuerdas que lo fuiste a buscar. Preguntas el celular, ¿dónde lo dejé? ¿Alguien ha visto el celular? Porque tu cabeza está en el futuro y al perder contacto con el presente te dispersas. La ansiedad siempre se va a vivir en movimiento, a diferencia de la angustia que se vive en absoluta rigidez corporal. Para salir de la angustia hay que moverse, porque eso es lo que te hace que el pensamiento negativo o futurista se te desbloquee, y para salir de la ansiedad hay que respirar y mantenerse quieta para volver al presente. Ambas 2 son acompañadas por el miedo. Las 2 te generan o van
uno transita con el miedo, en ese proceso. El exceso de pasado tiende a generar 2 síntomas, que son la melancolía y la tristeza, que es la gente que supone que antes era más feliz que hoy. Y eso también se hace en rigidez corporal, también se hace generalmente sentado o tirado como acostado en un sillón, pero siempre sin movimiento, que es esta cosa del excesivo recuerdo. Y desde ahí es donde surge también la depresión en esa situación cuando hay exceso de pasado. Entonces la única posibilidad de transitar el día en armonía es estando en el presente, la mayor cantidad de tiempo posible. Y ahí la lentitud es una habilidad que te sirve mucho como recurso, porque como es un expansor de conciencia, lentitud consciente, ¿no? Te permite, porque hay gente lenta que no es consciente, estoy hablando de una lentitud consciente, que te permite poder estar en el aquí y en el ahora. Y hay otra cosa que me gustaría mencionarte, que es entender, pero entender desde la emoción, no entender desde lo cognitivo, que tu mundo interior define tu mundo exterior. El cómo estás define lo que te va a pasar. El cómo eres define lo que te va a pasar. La vida no es de ninguna manera objetiva. La vida es de acuerdo a cómo yo la veo y a cómo la leo. Entonces, el cómo yo expando esa conciencia de que mi mundo interno determina y que no voy a permitir, que eso es algo muy clave, que nadie me quite la paz. Y en eso soy consciente durante el día. Para transitarlo, puedes empezar a transitar el día de una manera más armónica, sorprendiéndote de lo que te vaya a pasar, aprendiendo de las experiencias que puedan ser desafiantes durante el día. Porque al final, de lo único que se trata la vida es de tener conciencia. Teniendo conciencia, todo es mucho más fácil. Cuando uno funciona en piloto automático es cuando se entrampa y la gran mayoría de la humanidad está en ese piloto. Yo te quería preguntar si consideras que la intuición es una fuente de conocimiento tan válida y tan fiable como puede ser la razón, por ejemplo. Lo primero que se me vino a la cabeza era preguntarte, ¿y la razón es una buena fuente de conocimiento? Sí, yo considero que es una fuente de información fundamental, la intuición. Creo que tiene menos distorsiones incluso y menos errores. Nos equivocamos menos cuando creemos en nosotros, cuando existe como la certeza de que lo que yo siento, pienso e intuyo está en un mismo nivel de congruencia. Creo que el gran tema con respecto a ese punto es tener silencio interno, es que no haya ruido. Yo siempre digo que una decisión está bien tomada cuando es silenciosa, cuando no hay nada que te jode. Pero si te está molestando la cabeza y tú le estás dando vuelta, es como para. A lo mejor no es el momento, a lo mejor no es la situación. Si las emociones las tienes demasiado revueltas o tienes la panza apretada y se te apretó y de repente empiezas a sentir que estás con un poquito de taquicardia frente a una decisión, como pausa. Una buena decisión siempre se va a dar en silencio, lo cual no quiere decir que no tengas miedo, porque las decisiones importantes de la vida todas se toman con miedo. No hay ninguna que a mí yo tengo uno de mis libros se llama Un segundo de coraje, porque creo que la vida tiene o te hace tomar decisiones de un segundo para otro. Y es un segundo, no es un minuto, eso ya es mucho rato. Es un segundo de coraje, que es como llamar y decir se terminó. Es como chan. Ese segundo de coraje, generalmente la gente a mí me plantea 2 excusas para no tomarlos. La primera es que no es el momento, Pilar. Voy a esperar que mis niños crezcan, hace frío, viene Navidad, después de Reyes. Nunca es el momento para tomar una decisión. Una decisión de las difíciles en la vida, nunca es el momento. Uno nunca está preparado para nada, digamos. Y la segunda excusa que me dan es que tengo miedo. Entonces voy a esperar que se me pase el miedo. Digo, uy, se te va la vida. O sea, las decisiones, si yo les pregunto a ustedes qué decisión importante de sus vidas, de las importantes, han tomado sin miedo, me van a decir que ninguna. Todas han sido un vértigo. Ahora, ¿por qué las toman? Porque están convencidos que al otro lado del miedo está la plenitud para ustedes. Y eso se siente.
Eso es intuitivo 100%. Porque alguien podría decirte, pero si estás asustada, espera un poco. No, pues si el miedo va a estar en el tránsito de toda la decisión, no me va a dejar ni un solo segundo. Pero es como lanzarse en Benji, ¿no? O hacer canopy. Es como... ¡ah! Y de ahí salgo y lo tengo que tomar. Ahora, ¿qué me hace tomar la certeza absoluta de que al otro lado está mi paz interna? Entonces, sí, yo creo que la intuición... Y creo que además estamos en tiempos históricos, por llamarlo así, o sociológicamente hablando, en que la intuición está teniendo mucho poder y está siendo creída, que es lo que a mí más me gusta. Entonces me parece que esté siendo una fuente de información importante que acompaña a la razón y a las emociones y al cuerpo, me parece que ni siquiera está separado de eso, en realidad habla todo junto al mismo tiempo. Buenas, Pilar. Tú has investigado mucho sobre la feminidad y los roles de la mujer dentro de la historia. ¿Por qué crees que la mujer se priva y boicotea su propia felicidad? Voy a hacer un cambio en tu pregunta y te voy a hablar de lo femenino, que no es lo mismo que las mujeres. ¿Por qué? Porque pueden haber varones que tengan aspectos femeninos muy desarrollados y van a producir la misma cosa que tu pregunta, digamos. Y pueden haber muchas mujeres que tengan el lado masculino muy desarrollado y eso que tú preguntaste no les está pasando. Yo creo que mi generación, la de los 50 y algo, hacia arriba, venimos educadas en un modelo cultural mucho más estricto y más saboteador de la felicidad, con dificultades muy grandes en el amor propio, donde hemos tenido que aprender a conectar con el disfrute, pero habiendo trabajado el deber ser por muchos años, que lo tiene la generación de mi hija, por ejemplo, que tiene 28 años, va a cumplir 29 muy pronto, que vienen con otro chip. Pero yo aquí te quiero describir que hay algo en lo femenino que ayuda a eso, que es que lo femenino es esencialmente retentivo y lo masculino es esencialmente soltador. Y eso está muy solidificado por el modelo patriarcal, o no me gusta usar esa palabra, pero por lo menos queda claro cuando la evoco, de educar el mundo de lo femenino históricamente en lo privado, al mundo masculino en lo público. Y cuando llega la revolución industrial y somos de alguna manera a salir o invitadas a salir al mundo, obligadas a salir al mundo público, al mundo masculino eso le generó mucho, mucho ruido hasta el día de hoy. Nosotras nos metimos ahí, de acuerdo a esa visión. Y cuando nosotros estábamos en el mundo de lo privado, nos enseñaron algo que a mí me parece que, aparte de cortarnos el cable con la intuición, que es una falsa humildad. Digo, tienes el pelo maravilloso. Ay, sí, pero tengo las puntas súper, súper seca. Porque si yo asumo y te digo, sí, tengo el pelo maravilloso, es como, a la Pilar se le fueron las nubes a la cabeza. Entonces yo tengo que siempre bajar un peldaño. Y esa falsa humildad, que se traduce como queja, hace que nos saboteemos. Porque nunca terminamos de creernos de verdad lo que somos, porque frente al discurso social tenemos que mostrar 2 peldaños más abajo, digamos. En lo que sea, en lo que de alguna manera me elogien desde afuera. A ver, si ustedes me dicen, Pilar, en realidad esta camisa te queda increíble. Yo puedo decir que en realidad me la regalaron o que tiene cualquier cantidad de tiempo. Vieja. Yo tendría que ser tarada para colocarme una camisa que a mí no me guste. Por lo tanto, cuando yo me puse esta camisa en la mañana, yo sé que me veo bien. Obviamente. Ahora, si tú me dices a mí, Pilar, te queda increíble esa camisa, yo no puedo decírtelo. A no ser que haya roto esa creencia y te diga, sí, de verdad, ¿cierto? A mí también me encanta. Me encanta cómo me veo. Y para eso tengo que bancarme el costo social de que me encuentren engreída. Entonces, me empiezo a autosabotear. Eso es un estudio hecho en todo el mundo hispano, incluido algunos países de acá de Europa. Por lo tanto, el autosabotaje parte de mis propios pensamientos, parte de cómo yo me defino y me tengo que parar frente a un mundo que me educó para ser buena niña. Y ese buena niña implica ser complaciente, culpable de ciertas cosas,
no aprender a decir que no, y ser muy decente, aburrida, pero buena niña. Y eso genera mecanismos. Ahora, eso ha ido cambiando con las generaciones. Por eso te decía que generacionalmente tu pregunta tiene distintas respuestas dependiendo de la generación. En las generaciones más jóvenes han jugado un poco al revés, que es a conectarse, que es un poco la base de los millennials. Que es que la generación millennial se forma porque se cansó de ver a una generación, la mía, que nunca descansó, que se quejó de todo, que trabajó todo el tiempo y que tuvo pocos espacios de disfrute. Entonces, los millennials dijeron, nosotros no seguimos con esa fórmula, nosotros vamos a hacer al revés. Entonces tenemos la sensación de primero conectar con el placer, estoy hablando como millennials, y el deber es relativo, digamos. Si me da placer, sí, si no, no. Por eso se cambian tan seguido de trabajo, por eso tienen un montón de otros motores que son como reacción, porque no nacieron de un repollo, ¿no? Son reacción de una generación que estaba estructurada al deber y que aprendió a conectarse con el placer a lo largo de la vida. Si bien partieron conectándose desde el placer, el viaje lo tienen que hacer igual de vuelta. O sea, se van a tener que conectar con el deber igual. Entonces, en algún minuto, cuando hay un sector de los millennials que son los que tienen a veces más recursos económicos, que plantean esta cosa, como dice el sudeste asiático, como para encontrarse a sí mismo, yo digo, ¿por qué tan lejos? Si uno se puede encontrar a sí mismo en el baño de la casa, digamos. O sea, ¿por qué hay que irse a tan afuera? Y eso es una muestra de muchos de los aprendizajes que esa generación tiene, que es buscar mucho afuera para después retornar hacia adentro. Y por lo tanto el circuito de lo que van a aprender ustedes de la vida con lo que aprendí yo, a la larga es más o menos lo mismo. Llegamos a los mismos puntos. Pero sobre todo yo siento que lo femenino tiene la obligación de trabajarse a sí mismo para romper estos mandatos, para volver a querer la intuición, para aprender a soltar, para aprender a decir que no, para conectarse con su femenino sin perder la capacidad del hacer, o al revés, como hay un grupo enorme de mujeres que están solo centradas en el hacer y se olvidaron de su femenino, van a tener que volver a encontrarse con su femenino para poder hacer una integración más completa, digamos. Porque si no, nos volvemos a polarizar. Entonces, no, como humanidad creo que se está requiriendo otra cosa que tiene que ver con el yin y el yang, ¿no? Con la integración absoluta de lo femenino y de lo masculino, de la luz y de la sombra, como lo plantaba Jung en el tema de los arquetipos. Creo que necesitamos eso. Y la única manera de no sabotearse de lo femenino es aprendiendo a soltar, dejando la culpa, dejando estos dos enemigos de lo femenino que son el ser complaciente y el ser culpable. Y asumirme en los costos de mis decisiones íntegramente, incluyendo mis aspectos femeninos y masculinos al mismo tiempo, cosa que no es nada de fácil para el mundo de lo femenino. Porque o nos dedicamos a ser mujeres muy guerreras, muy de resolver, muy de trabajar el amor propio y qué sé yo, o estamos en el tema de lo femenino pero sin el hacer. Entonces el hacer tiene que estar metido dentro de lo femenino, que generalmente el hacer estuvo más ligado hacia lo masculino históricamente, ¿no? Por eso lo divido. Pero en el fondo tampoco está dividido. Pero sí internamente estamos llamadas o invitadas a trabajar eso. Que ya no se debiera hablar de hombres y de mujeres, sino que poder estudiar dentro de nosotros, dentro de mí, cuáles son mis elementos femeninos y masculinos. Por ejemplo, en mi caso, yo he tenido que desarrollar, por mi trabajo, por mi vida, por mis dolores, por mis errores, un sinfín de aspectos que son considerados masculinos, digamos. Y incluso en muchísimos ratos de mi vida he tenido que dejar de lado elementos femeninos porque he tenido que mantener a mis hijos, porque he tenido que salir mucho hacia lo público, etc. Entonces el rescate de mi femenino es algo que incluso en este momento yo te podría decir que es un trabajo personal en mí. Y tú como varón también tienes que descubrir en ti qué elementos femeninos o masculinos tienes. Y creo que esa es una visión un poco más íntegra de lo que de verdad somos
y además más conciliadora también, porque yo amo mis características masculinas y me encantan y amo mis características femeninas, digamos. Ahora, el cómo las mantengo en equilibrio, yo además soy Libra, entonces me paso la vida en la balanza tratando de equilibrarlo todo y por supuesto no siempre me resulta. Entonces, el cómo voy integrando esos dos aspectos en mí o cómo cada uno de nosotros lo hace dentro de su trabajo va siendo como un espejo de lo que tengo que desarrollar o trabajar en mi vida. Y creo que la integración de esos dos elementos y el autoconocimiento en relación a eso, darme cuenta, es un espacio y es un upgrade de conciencia y de autoconocimiento importante. Pilar, hoy estamos más preocupados que nunca por la educación de nuestros hijos. Sin embargo, les hacemos una agenda de actividades que les ocupan la mayoría de su tiempo. ¿Cómo podemos equilibrar esto? Es que el tema de la educación es... mira, si yo quisiera responder esa pregunta en una sola frase, te diría que hoy día nuestros hijos tienen todo menos a nosotros. Y es justo lo que necesitan. Hoy día el millonario para mí es el que tiene tiempo y el que elige qué hacer con él. Y a mí me pasa que veo a una generación de papás y mamás muy asustados educando a sus hijos. Yo siempre digo que somos la única generación que le tuvo miedo a sus padres y que hoy día le tiene miedo a los hijos. Y educamos como desde ahí, como desde ese susto. Y eso nos hace muy culposos, porque además como hay que trabajar mucho para satisfacer sus necesidades, o por lo menos las que nosotras suponemos que son necesidades, los dejamos muy solos, cosa que tampoco siento que sea muy distinta de lo que yo viví. Yo tuve una mamá y un papá que eran comerciantes cuando yo era niña, y yo iba al colegio sola, volvía sola, que dudo que mi papá haya sabido algo de si yo tenía examen de matemáticas o no al día siguiente, no creo que lo haya sabido. Sin embargo, habían ciertas certezas en ese conocimiento, ciertos actos, por ejemplo, que el pastel del cumpleaños se hacía en casa, que las sorpresas de los cumpleaños se construían en la casa con lo que había. Y si no había, igual se disfrutaba desde el hacer en casa, no desde el comprar afuera. De esta sensación de la valoración que yo siento que es una habilidad parental que hoy día hay que recuperar mucho, que es el valor de la imperfección. Lo maravilloso que tiene el olor a comida en una casa, por ejemplo. El que un cojín esté aplastado y no parezca una casa de decoración donde la persona se para y automáticamente, como si viniera un periodista de la revista Hola a sacarme una fotografía de mi casa y estar todo como si fuera una maqueta. Casas poco vividas, celulares que se colocan en las mesas. Y cuando yo coloco el celular en la mesa frente a un niño, le estoy diciendo al niño que es importante hasta que esa cosita no suene. Porque si esa cosita suena, él deja de ser importante. Y por lo tanto el ejemplo lo tengo que dar yo. Entonces el valor de lo imperfecto, de eso que está mal hecho, pero que es delicioso porque se vive entre todos y que nos hace reír incluso, justamente por lo imperfecto, es como las fotos antiguas, ¿no? Las fotos que se mandaban a revelar, que uno iba a ACFA o a Kodak y uno salía en la foto con los ojos rojos, las piernas torcidas, y esas pasaban al álbum. Y uno mira hoy día una foto mía de niña con los ojos rojos, los ojos torcidos, como toda torsionada, y uno se muere de la risa, pero porque la foto es imperfecta. Y la otra cosa que me parece que es importante entender es que hoy la autoridad se gana, a diferencia de lo que pasaba en mi generación. Yo a mi papá le obedecía porque era mi papá, solo por eso. Y porque además había una cuota importante de miedo. Hoy ese miedo no existe. Por lo tanto, ese padre tiene que hacer que su hijo lo respete, lo valore y lo obedezca, pero porque ese padre es congruente entre lo que dice y lo que hace. Entonces hoy día la autoridad se gana. Y eso es algo que los papás y mamás modernos no han entendido. Entonces siguen con la pauta del grito, de la sanción, de quitarle todo. Pilar, es que ya no le puedo dejar, tengo nada que quitarle. Le quito el celular, le quité la computadora, le quité la televisión, ya no puede salir, le quité todo. Sí, pero sigue sin cumplir lo que dice. Si tú le dijiste que el sábado ibas al cine
y después le dices que no quieres ir porque estás cansado, que lo van a dejar para el próximo fin de semana, ¿con qué derecho ese hijo te cree? Y si no te cree, ¿por qué te va a respetar? Hoy es importante que los hijos nos crean y que lo que yo diga sea lo que haga. Entonces, por eso que no puedo poner el celular en la mesa. No solo por el significado que le doy a ese hijo, sino que porque no tengo ninguna autoridad en el mismo instante en que coloco el celular en la mesa para decirle a él que no lo coloque. No puedo. Aunque yo le diga, bueno, pero es que es mi trabajo. Pero estamos comiendo. De alguna manera hay que volver a recuperar ciertos rituales familiares de comunicación y de unión, el juego de naipes o juegos de mesa, que nos saquen de la tecnología, que los saquen del iPad, del celular, de la televisión, de la pantalla, que se apague todo. Es algo que te permite asegurarte, porque hoy día está 100% probado que los niños y niñas que tienen buena comunicación familiar, que hay espacios dentro de la familia para comunicarse, para poder decir lo que sienten, son niños que están protegidos automáticamente frente a la droga, frente a la delincuencia, frente a cualquier otro tipo de, entre comillas, trastorno social al cual pudieran, entre comillas, también caer. La familia es una unidad protectora, pero la familia, no gente viviendo junta en una casa, digamos, que es distinto, que se pueden querer mucho, pero es gente viviendo junta en una casa que se quiere. Eso no es familia, no alcanza. Implica el desarrollo de un vínculo, implica el desarrollo de la conversación, implica trabajo. Trabajo. Hoy día, sobre todo en las familias de mayores recursos económicos, a mí me impresiona cómo los papás y las mamás trabajan todo el día para pagar un staff de profesionales que se hagan cargo de sus hijos en las cosas que ellos tendrían que hacer. Entonces trabajan para pagar al psicólogo, trabajan para pagar al fonoaudiólogo, trabajan para el terapeuta ocupacional, para que vaya a clases de piano, para que además haga clases de gimnasia o de deporte, y trabajan para que todos los seres humanos se hagan cargo de algo que ese papá o esa mamá tendrían que sentarse a conversar en el comedor y decirle, hijo, ¿tú eres feliz? De verdad, o sea, yo como mamá lo estoy haciendo bien, ¿te hace falta algo? Ese tipo de conversaciones son necesarias, porque es otro espacio de conciencia. Es distinta a la conciencia que tenía mi mamá o mi papá cuando me educaron, que era la básica. Que la niña tenga buenas notas, que la vaya bien en el colegio, que no esté enferma, que medianamente sea contenta, que tenga amigos. Chao, no había más preocupaciones. Hoy hay infinitas preocupaciones, porque hay infinitos cuestionamientos de esos niños que necesitan ser, si no son respondidos por nosotros, por lo menos contenidos, sí, pues tenemos que tener la obligación. Lo que pasa es que hay papás y mamás que no quieren hacer ese trabajo. Es como la frase de Einstein que me encanta, que es la frase de locura, que dice, ser loco es querer obtener resultados distintos haciendo lo mismo, digamos. No puedo. Yo para tener resultados distintos y educar a estos hijos que son distintos, tengo que hacer cosas distintas. No puedo hacer lo mismo que decía mi mamá, porque no me va a servir. Insisto, porque la autoridad se gana hoy, a diferencia de lo que pasaba antes. Y perderla no cuesta nada. No cuesta nada, porque el mundo de hoy es tremendamente incongruente. Entonces yo puedo tener el discurso, por ejemplo, de que quiero que mis hijos se ganen las cosas. Y ese es mi discurso familiar. Pero le compro todo lo que me piden. Porque me da terror a que se frustren y que se enojen conmigo y me digan que soy mala madre. Por lo menos la generación sobre 50, yo le dije 1.000.000 de veces a mi mamá y a mi papá que eran los peores de todo. Y que los papás de mi amiga eran increíbles. Y ellos no. Y ninguno, yo no me morí, ella tampoco. Ni siquiera está en el recuerdo de la familia. Nos reímos, de hecho, con eso, hoy. Pero creo que hay que trabajar la congruencia y entender que tienen de todo menos a nosotros. Hola, Pilar. En tu libro, Educar para sentir, hablas de que te gustaría erradicar una serie de conceptos que son habilidades blandas. ¿Por qué son tan importantes para ti? No me gusta nada el concepto de habilidades blandas. Yo creo que las palabras generan realidades y creo que hablar de habilidades blandas es suponer que las duras sí son importantes y las blandas parecen que se derritieran o son inconsistentes. Y hoy día ocurre que la gente es contratada en lugares de trabajo por tener habilidades técnicas o llamadas duras y es despedida por no tener las llamadas blandas. Porque hoy día lo que me hace permanecer en un trabajo son mis habilidades llamadas blandas
que yo le cambié el nombre en el libro de Educar para Sentir o Sentir para Educar por competencias emocionales. Y esas competencias emocionales son las que no solo me hacen permanecer en un trabajo hoy, sino además me permiten ascender en ese trabajo. Y esas competencias emocionales son mi capacidad para escuchar, mi capacidad para resolver conflictos, mi empatía o capacidad para ponerme en el lugar del otro, mi capacidad para sonreír. Hoy el concepto de liderazgo es un concepto que afortunadamente, en mi opinión, ha ido cambiando brutalmente y hoy un buen líder es un líder que tenga, como ante cualquier cosa, la honestidad emocional. Y esa honestidad emocional tiene que ver con autenticidad. El líder tiene la obligación de seducir. Y no existe en este momento, antes se podía seducir desde el conocimiento. Entonces un líder tenía que saber mucho, porque existía poco acceso al conocimiento. Entonces la gente que sabía era porque había hecho un máster, un recontramáster, un PGGGG, todos los IGDDD, porque no había acceso a eso. Hoy día yo tengo posibilidades de acceder a todo tipo de información, sin estudiar nada. Puedo aprender de lo que quiera. Por lo tanto, va a pasar algo en el mundo de lo laboral, que es que se va a volver a reconstruir el valor del oficio. Ese oficio que tenía el zapatero, que arreglaba los zapatos o que uno llevaba a arreglar algo o a arreglar un surcidor japonés que arreglaba la ropa o qué sé yo, eso va a empezar a tener otro valor distinto hoy día porque de verdad yo puedo aprender lo que yo tenga ganas. Entonces, ¿cómo yo reconozco un buen líder? O cómo seduce un líder o cómo va a ser permanente en el tiempo ese líder por su honestidad emocional, por la congruencia que tiene entre lo que dice, lo que piensa y lo que siente y lo que hace, digamos. Entendiendo que para llegar a ser ese buen líder casi prácticamente necesita solo habilidades mal llamadas blandas, porque las técnicas no le van a ayudar. Si yo tengo 2 médicos que de hecho trabajaron conmigo en una investigación, los 2 estudiaron la misma técnica de endoscopía, los 2 en la misma universidad tuvieron el mismo nivel de calificaciones. ¿Por qué uno, que fue lo que pasó en el estudio, estaba lleno de pacientes y tenía lista de espera y el otro no? Porque estaba lleno de pacientes, se levantaba a saludar a los pacientes, los iba a buscar a la sala de espera, les respondía todas las preguntas que el paciente tenía, le pasaba su teléfono móvil para que en caso de emergencia lo pudieran llamar, apagaba su teléfono celular y no lo miraba mientras estaba en el proceso de atención y no miraba la pantalla computacional para anotar todo lo que el paciente, haciéndole sentir que era el caso o el paciente número 5 o 6 del día. Todas esas habilidades primero se aprenden en casa, en la facultad no te las enseñan jamás. Y son habilidades blandas, que son las que al final te sostienen un desarrollo laboral o profesional. No sacamos nada con tener profesionales que sepan y hagan 400 másters si no van a tener la habilidad humana de relacionarse con equipos de trabajo. Hoy día cada vez más importante cómo se configuran esos equipos de trabajo, cómo dentro de una empresa se arma, que no es lo mismo un grupo de trabajo que un equipo. El equipo requiere confianza. Y para que haya confianza y haya feeling en el cómo se genera el engranaje comunicacional, se requieren puras habilidades que no son medibles y que tienen que ver con habilidades intrínsecamente humanas que nunca se les ha dado hasta hoy, creo, el peso y la importancia necesarias para que sean educadas también dentro de las facultades y en cualquier profesión, así sea que digito computadores, no importa, pero tengo que aprender a relacionarme con el que está al lado, digamos, y eso hoy se necesita educar. Es como suponer que la bondad se autoeduca por sí sola. La bondad es algo que hay que entrenar y se entrena dentro de esa unidad básica y se entrena también dentro de la escuela y se entrenan en todas las subunidades educativas que ese niño o ese adolescente o ser humano vaya desarrollando. Si dejamos de lado eso, entonces solo vamos a tener el tecnicismo, lo práctico, lo funcional. Bueno, ya estamos como estamos, un poquito por eso, porque esa habilidad humana de cercanía, de mirar a los ojos, de decir gracias, de aprender a decir por favor, de cosas mínimas, hoy día parecen casi exclusivas de algunas personas cuando debieran ser casi lo más común.
Y esas son puras habilidades internas, intrínsecas, o sea, que de verdad son, a mi juicio, tienen que ser educadas. Hola Pilar, mi nombre es Rosa y soy estudiante de psicología. Por eso quería preguntarte por qué dices que ser feliz no es un derecho sino una obligación. Porque si no, ¿a qué vinimos? Yo creo que vinimos a este plano a tres cosas, siempre lo planteo, que es a aprender a amar, a dejar huella y a ser felices. Pero el ser feliz es un concepto que ha estado muy teñido de muchas otras cosas que a mi juicio lo desdibujan de lo que es. A nosotros se nos convenció que ser feliz tenía que ver con estar contentos. Entonces, conectamos la felicidad con la alegría. Y donde suponemos que solo vamos a ser felices si estamos contentos. Entonces hay que hacer muchas cosas para estar contentos. Y eso nos mete en un vértigo social muy peligroso, que tiene que ver con la obligación de estar contento. Y la felicidad no tiene nada que ver con la alegría. La alegría es maravillosa, pero es una emoción que es transitoria, a no ser que yo la trabaje para ser permanente, fundamentalmente desde la gratitud. Pero es una emoción transitoria. Yo no puedo estar contenta todo el tiempo, pero sí puedo ser feliz todo el tiempo. Yo puedo estar triste y ser feliz. Puedo estar viviendo un duelo y ser feliz. Porque la felicidad no tiene que ver con la alegría ni con alguna emoción, tiene que ver con la ausencia de ruido. La felicidad tiene mucho más que ver con el silencio que con el ruido. Tiene más que ver con la paz, con la serenidad, con el poder respirar profundo y sentir que está todo en armonía, cuerpo, mente, cabeza. Y eso se trabaja, eso no es azar. No creo en la suerte tampoco, pero porque creo que se construye y se determina en base a lecciones, mini elecciones, desde cómo despiertas, qué te vas a colocar, qué vas a comer, con quién vas a estar, elegir la gente con la que de verdad funciona o tiene predicamentos en relación a ti, que hace sintonía contigo. Entonces, en ese concepto me parece que sí, que es una obligación, pero quizás más que una obligación, porque eso tiene como un mandato de sufrimiento, me parece que es una decisión, es algo que yo decido todos los días. Y te quiero contar una anécdota. Cuando el último terremoto grande que nosotros tuvimos en Chile fue en el 2010, y a mí me tocó liderar como la reconstrucción emocional de muchos lugares, porque además de terremoto hubo tsunami en Chile en ese momento. Y llegar a un campamento donde habían, no recuerdo en este momento la cantidad exacta, pero deben haber sido alrededor de 50 familias que habían perdido todo, no solo por el terremoto, sino que después el agua terminó de destruir lo que el terremoto no había dañado, digamos. Y dentro de este campamento yo empecé a trabajar el tema del miedo, porque había mucho miedo a dormirse, todos teníamos mucho miedo a dormirnos porque el terremoto había sido de madrugada, como a las 3:50 de la mañana, y en la noche habían siempre más réplicas, entonces había mucho susto a dormir, siempre dormíamos con la luz prendida, incluso hasta vestidos. Entonces estaba haciendo talleres de miedo, y en estos talleres aparece una mujer que se llama Marta, que empieza a participar de los talleres, y yo doy un taller sobre una conferencia que se llamaba Terremoto del Alma, donde en esa conferencia yo graficaba que el ser feliz era una decisión. Entonces, personas que habían perdido absolutamente todo, digamos, cuando yo digo que era una decisión, me miran como con cara de diciendo, o sea, entiéndame, acabamos de perder todo, estamos con la ropa que nos trajeron de regalo, porque ni siquiera nos quedamos con eso. Y yo les planteo más o menos a lo que yo entendía por decisión, y en este grupo, por supuesto, estaba la Marta, y la Marta llega a la madrugada siguiente a mi carpa, donde yo estaba durmiendo. Entra tipo 7 de la mañana, tiene que haber sido. Entonces me dice, muy apasionada, me dice, Pilar, yo tengo serios problemas con tu charla. Tengo serios problemas con el tema de que ser feliz es una decisión. Yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque yo la puedo tomar la decisión en la mañana. O sea, de verdad, yo me puedo levantar en la mañana y yo puedo decir, ya, hoy día sin nada, pero yo voy a decidir ser feliz. Voy a tener una buena actitud, voy a sonreír, voy a trabajar la gratitud dentro de las cosas que me van llegando de regalo. Pero a mí esa decisión no me dura todo el día. Entonces yo le digo, bueno, ¿y qué haces con eso? No, me dice, lo que pasa es que te traigo la solución. Ok,
¿Cuál es la solución? Que la decisión de la felicidad se tiene que tomar igual que los remedios. Entonces hay remedios que se toman cada 8 horas. Yo cada 8 horas no puedo tomar la decisión porque no alcanzo. Entonces empecé a pensar cuánto tiempo me duraba la decisión de ser feliz hasta que se me acaba y yo empiezo a llorar desesperada porque me doy cuenta que perdí todo y que el terremoto no me dejó nada. Y llegué a la conclusión de que yo aguanto 4 horas. Yo tomo la decisión 4 horas y a los 4 horas, 1 minuto, yo ya empiezo a desesperarme porque se me acaba la gratitud de que no se me murió nadie en el tsunami, de que se me acaba. Pero 4 horas. Y funciona como un medicamento. Y yo creo que la Marta tiene toda la razón. Hay veces y hay situaciones en la vida que son tan desafiantes que a veces la decisión se tiene que tomar a cada hora. La decisión de ser feliz es algo que se toma instante por instante. Me refiero cuando uno está viviendo situaciones difíciles, ¿no? Cuando estás en un duelo. Yo cuando perdí a mi pareja, yo me acuerdo que tenía... Todavía no pasaba lo del terremoto, él se fue el 2009. Pero yo ya estaba haciendo el tema de la investigación de la felicidad como decisión. Y me acuerdo que él, antes de irse, porque él tuvo una partida muy consciente, me decía, prométeme que vas a decidir ser feliz. Yo le decía, sí, te lo prometo. Y cuando él se fue, yo decía, ¿cuánto rato aguanto cumpliendo esa promesa? Porque había rato en el día en que no tenía ni una gana de cumplirla. Cuando uno está en situaciones armoniosas en la vida o con menos ruido, con ruidos menos dolorosos, porque todos tenemos situaciones que nos irrumpen en la vida, probablemente sea más fácil tomar esa decisión. Pero creo que la vida es una decisión completa, de búsqueda de paz, de trabajo, de armonía, de estar centrada y conscientemente centrado en lo que tienes, en el conectar con la alegría en forma permanente, en dejar atrás mandatos de sufrimiento, en esta sensación de que todo lo que vale es porque costó demasiado, porque lo que fácil viene, fácil se va. Estamos llenos de cosas que nos impiden tomar contacto con esa decisión. Una pregunta, Pilar. Cuando pensamos en personas inteligentes, solemos pensar con una persona que es más seria o que no pierde la compostura, y sin embargo una persona que es más positiva se la ve como si fuese una persona más inmadura. ¿Tú qué crees de esto? Que lo que tú dices es súper cierto. O sea, es real en términos de la creencia. Lamentablemente tenemos ciertas definiciones de que el rictus intelectual, y hablar bien difícil, cosa que no te entienda nadie, es maravilloso, porque eso grafica una superioridad intelectual mía sobre el resto de la gente. Si ustedes están en un restaurante y en una mesa lateral a ustedes hay alguien que tiene esa risa que está evaluada como mal educada y que a mí me encanta, que es la del ja, 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 el restaurante entero va a girar a mirar a esa persona, pero no para decirle, cuéntame de qué te ríes, sino para sancionarla, para decirle, loca, baja el volumen. Es como que descentra, es como si nos jodiera la risa del otro. Es como ver gente tan contenta tiende a molestarnos, lo cual es súper difícil de asumir como sociedad, pero reconocer que nos da rabia ver gente contenta es una realidad. Y eso tiene que ver con la sobreintelectualización, con suponer que el ceño bien fruncido, ojalá bien marcado aquí, bien marcado, ya yo supongo que esa persona es estudiosa. Y si es malhumorado y lee mucho. Y con una sensación de que su bagaje cultural está determinado por su cara contracturada, digamos. En cambio, si yo soy demasiado... Bueno, de hecho, a mí en mi historia profesional me ha pasado mucho eso. Yo, de hecho, trabajé con el mejor humorista de Chile, que es Coco Legrand, en mi opinión, ayudándolo en sus libretos y eso, y yo fui muy castigada en Chile por mezclar la psicología con el humor, porque la superficializaba automáticamente. Entonces, la sacaba de la academia, ¿no? Y claro, y uno es considerada como, si uno se ríe mucho y tiene muy buen sentido del humor, es muy positiva, es como livianita. Y yo, que
toda mi vida trabajé y estudié y siempre he sido como ustedes me ven. Entonces era considerada como linda la Pili. Esa frase yo la escuché mucho mientras estudiaba psicología. Linda ella. Ella, siempre tan positiva, siempre creyendo lo bueno de la gente. Y claramente eso está mandatado por un tema cultural que nos enseñó que lo difícil es lo que vale, que la contractura es lo que tiene valor intelectual. Y eso tiene que ver con nuestros prejuicios y con nuestra profunda ignorancia. Yo siempre he creído que la inteligencia abunda en la gente que se ríe. Porque es la gente que, si trabajó el sentido del humor, que para mí ha sido una salvaguarda tremendamente importante de mi desarrollo mental y emocional de todas las situaciones dolorosas que me ha tocado vivir en la vida. A mí el humor me ha salvado de muchísimas cosas. La persona que tiene la capacidad de trabajar desde el humor o de vivir desde el humor es porque está trabajando desde su propio conocimiento, donde me río de mí y me río un poquito de la vida y no me la tomo tan en serio. Y eso implica también desarrollar muchas conductas relacionadas con la gratitud. Entonces, el humor tiene mucho que ver con la gratitud. Con el agradecer el momento, con la revitalización del jajaja y de la sorpresa frente a cualquier detalle, por mínimo que parezca. Y a veces esa condición de humor es muestra de, o sea, la gran mayoría de las veces en realidad, es muestra de mucha sabiduría, mucho más que la seriedad o la contractura y la complejización de las situaciones. Hola, quería preguntarte qué opinas sobre el mensaje que yo creo que cada vez está más extendido de que siempre nos tenemos que quedar con el lado positivo de las cosas. Quería preguntarte si crees que realmente todo tiene algo positivo. Bueno, y en caso de que sea así, si eso es lo que los psicólogos llamáis psicología positiva. Ay, me encanta tu pregunta porque siento que tiene muchos matices. Sí, primero te respondo que sí, yo creo que todo tiene algo positivo. Todo tiene algo potencialmente aprendible y rescatable de cualquier situación. Eso primero. Segundo, sí, la estructura o el entrenamiento para aprender a ver eso positivo a nivel mental y emocional es lo que hoy día se llama psicología positiva. Pero siento que eso también, como todo fenómeno en la vida, se ha ido distorsionando hasta un punto de llegar a un positivismo tóxico, que es como esta arenga permanente de que vamos que se puede, vamos que tú puedes y vamos que se puede y todos debemos tener alguna red en Instagram o donde quieran que nos está todo el tiempo impulsando a esta sensación de todo se puede y yo creo que sí, yo creo que es verdad que todo se puede, pero no siempre. Yo creo que el espacio para decir estoy triste, el espacio para decir estoy cansada y que eso no se lea como una queja, sino como una realidad emocional que merece respeto, el espacio de poder llorar un día entero o simplemente no querer levantarme, me parece que es algo que tenemos que respetar, ¿no? Hoy existe como una moda del no sentir, del no involucrarme demasiado, de medir todo lo que digo y lo que hago para que el otro o la otra no vaya a concluir que, por ejemplo, estoy muerta por él. O entonces, como queriendo contestarle, lo dejo en visto para que en realidad él no piense que yo estoy pendiente de que me entre o no me entre el mensaje, entonces le dejo esperando. O sea, todo un juego que es muy estratega y que es tan alejado de la humanidad y lo que el ser humano tiene o debe o debiera desarrollar. Entonces yo creo que el espacio de la vulnerabilidad, del arriesgarme a sentir, del arriesgarme a perder en ese sentir, del arriesgarme al dolor, pero no querer perder la dimensión de conectarme con la vida, me parece que es algo que hay que recuperar. Y siento que de repente en este positivismo tóxico de no permitirte estar triste o en esta competencia que a mí me asombra mucho, como la competencia de dolores que tenemos. Entonces, si tú me llamas y me dices, oh, Pilar, estoy con un dolor de espalda gigantesco, y yo te digo, uy, ¿te mueres? Yo. No, yo tengo una jaqueca. De hecho, acabo de llegar del médico porque me tienen que hacer un examen porque tengo todo este lado medio dormido. Entonces, tu dolor de espalda pasó a pérdida, ¿no? Porque esta competencia de quién sufre más y quién lo está pasando peor es algo que nos encanta hacer hoy.
El otro está esperando es que yo cuente mi tragedia para poder contar la de él, digamos. Pero si yo lo invalido desde mi tragedia, y yo no tengo tragedia, o si las tengo no las sé valorar como tragedia y las veo como aprendizaje y no voy a sobreexagerar en eso, entonces te digo, ¿cómo estás? Súper bien. ¿Cómo vas a estar bien? Digamos? O sea, nadie está bien. Es como esa sensación. Y eso tiene mucho que ver con esta tendencia que se ha ido generando de positivizar todo demasiado y sentir que, claro, es verdad, todo depende de la actitud, es cierto. Y es verdad que todo se puede si tienes un plan y lo haces y entiendes que sueño más voluntad es igual a logro, que para mí es una fórmula básica de la vida. Pero tiene pausa. O sea, en la vida hay que aprender a parar para seguir. Es como aprender a descansar, pero nunca renunciar al sueño, ¿no? Pero ese descanso es válido. Entonces, si yo quiero estar triste, necesito decir que estoy triste y tengo permiso para decir que estoy triste. Y déjenme estar triste. Y creo que ese autorrespeto por la tristeza y además como por carnalizar la tristeza, ¿no? Porque también está la otra tendencia que es espiritualizar la tristeza. Entonces encuéntrale el sentido. ¿Por qué estás triste? ¿Y para qué te habrá llegado esta tristeza? Y encuéntrale el sentido y entrega la tristeza, suelta la tristeza. Sí, perfecto, yo espiritualizo la tristeza, pero yo estoy triste. Después puedo aprender, es como cuando se muere alguien. Primero hay que llorarlo, después podré encontrar que los aprendizajes que tuve con él o recordarlo con alegría, pero además cuando uno llora por uno, no por el que se fue también. Entonces, llora porque uno los va a extrañar, no por el otro. Entonces, el cómo yo me permito ser vulnerable o tener todos estos matices emocionales dentro de mi vida y decir, oye, estoy mal y tengo todo el derecho a estar mal. Ahora, como soy positiva, sé que eso mal va a pasar y que es transitorio. Ahí me sirve ser positiva, porque me da el indicador de que es transitorio. Entonces, yo sí me puedo permitir estar en un... Ahora, si llevo 15 días en cama, ya tengo que empezar a pensar que tengo otra cosa, no es que solo esté triste, digamos. O sea, la tristeza se pasa cuando me la permito, el cansancio se pasa cuando me lo doy. Pero si digo las 365 días que estoy cansada, hay algo que tengo que revisar, digamos. La gente no puede vivir cansada. Entonces, la transitoriedad de la situación es lo que me permite evaluar o darme el permiso para decir, no, hoy día me voy a quedar en cama, no tengo ganas de hacer nada. O quiero estar sola, tranquila. ¿Pero cómo? Levántate. Tú tienes que estar bien. Depende de ti. Y no siempre. Lo que tengo que tener claro es que si no puedo yo con eso, tengo que pedir ayuda. Y si puedo con eso, me tengo que permitir el break para después continuar. Pero ese break a mí me parece que es un derecho básico. El descanso, la pausa, el observarme, el darme cuenta cómo estoy, el tomar contacto con eso es requisito fundamental para aumentar los niveles de conciencia, si no, no se puede. Yo aprovecho ahora de darles las gracias por todo este tiempo. Gracias por las preguntas, por la participación, por la atención, por sus ojitos así atentos, escuchando todo. Quedo a disposición de ustedes para lo que pueda ser necesario. Muchas gracias.